Seguimos estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar el Nuevo Testamento, Carta a los Romanos, el capítulo 3 y el verso 22 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Allí la preciosa palabra de nuestro Dios nos está mostrando lo que es el camino de gracia, de nuevo para regresarnos a su presencia, porque dice la palabra que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces esto es importantísimo, porque en la carta a los Romanos nos está mostrando que somos justificados. Entonces aquí viene la justificación. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Aquí miramos la gracia, porque la gracia Dios la derramó, su justicia la derramó sobre Cristo Jesús. Entonces aquí está Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque esto es importante mirar, porque somos justificados por fe en su gracia en Cristo Jesús. Porque dice la palabra entonces que estábamos nosotros destituidos, caídos, porque allí el Salmo 51:5 nos está mostrando que fuimos formados. Entonces aquí yo fui formado en maldad. Y el salmista nos está recordando nuestra condición, cómo vinimos a este mundo en nuestro primer nacimiento, porque este es nuestro primer nacimiento. Pero aquí el Señor Jesús, cuando vino, Él nos habló de un segundo nacimiento. Entonces aquí esto es importante, lo que es este nacimiento y lo que es este nacimiento, porque nosotros tenemos que volver a regresar. Entonces en maldad fui formado, ¿sí? En pecado me concibió mi madre. También el libro de Job nos muestra en Job 14, el libro de Job, para recordar en la condición en la que nosotros venimos, porque dice que el hombre, y nos dice la escritura que el hombre, o sea, usted y yo, el hombre nacido de mujer, el hombre nacido de mujer, es que corto de días, ¿sí? Y hastiado sin sabores. Entonces sale como la flor y es cortado, ahí nos dice la escritura. Entonces aquí vemos de que nosotros verdaderamente nacemos en este mundo es para morir. Entonces aquí nacemos para morir, ¿sí? Porque estamos limitados en el tiempo, pero aquí nosotros morimos para nacer. Entonces aquí esto es importante, aquí morir para nacer otra vez, porque el Señor Jesús vino a hablarnos del nuevo nacimiento. Entonces nacer otra vez de nuevo de su Espíritu. Entonces aquí nacemos de nuevo de su Espíritu Santo, cuando Él puso el Espíritu Santo. Aquí Él puso el bautismo del Espíritu Santo. Esto es muy importante, la escritura, porque aquí a través de Joel 2, entonces miramos allí Joel, para recordar las escrituras, cuando se cumplieron las escrituras, decía entonces que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, y que los hijos profetizarían, tendrían visiones, tendrían sueños y todas estas cosas. Entonces esto Él vino a confirmarlo aquí cuando nació la iglesia con el Espíritu Santo, aquí en Hechos capítulo 2. Entonces es importante todo esto, porque nosotros somos justificados por su gracia a través de la justificación. Recordemos también que allí la escritura nos muestra la palabra. Miramos también primera de Juan capítulo 5 y el verso 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces allí miramos también que tres son los que dan testimonio en el cielo. Entonces aquí miramos que en el cielo dice que da testimonio el Padre, dice que da testimonio el Verbo, y también el Espíritu Santo.
¿sí? Entonces vemos allí, pero dice que estos tres son uno. Entonces aquí miramos que estos tres son uno, ¿sí? Para poder comprender esto, porque también dice que el agua, la sangre y el espíritu dan testimonio en la tierra. Entonces aquí estos dan testimonio en la tierra, estos dan testimonio en el cielo, porque el Señor aquí a través de este proceso, Él vino a comprar su iglesia, porque Él tiene que presentarla sin mancha y sin arruga. Entonces aquí miramos lo que es el agua, la sangre y el espíritu, porque este es el camino de la gracia que Dios proveyó. Entonces aquí miramos que a través del agua, a través de la justificación, somos nosotros, venimos por la fe en Jesucristo, pero también a través de su sangre. Entonces miramos aquí su sangre, porque a través de su sangre somos santificados. Entonces aquí viene la santificación, y aquí también el Espíritu Santo. Entonces aquí hay que nacer otra vez del Espíritu. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 y el verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está hablando de los deseos, de la carne, ¿sí? De los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces esto es importante, porque si estamos aquí nosotros con el amor al mundo, el amor de Dios ni siquiera está en nosotros. Entonces aquí, para comprender un poco todo este cuadro, porque necesitamos ir al Antiguo Testamento también, y miramos entonces ahí un poquito lo que nos dice el mensaje, también el mensaje adopción, porque este mensaje es muy importante, porque veníamos hablando un poquito de lo que es Efesios, porque el apóstol Pablo habla de la carta de los Efesios, siempre le está hablando a la iglesia a través de la carta de los Efesios, porque la carta de los Efesios es la carta a los santos. Entonces aquí la carta de los Efesios le está hablando a los santos que están en Cristo. Entonces es muy importante, porque esto es para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, porque él está hablando aquí en este mensaje, que él trajo 4 temas que son muy importantes, los cuales se llaman Efesios es paralelo a Josué. Después trae otro estudio que se llama los hijos manifestados de Dios, y también la posición en Cristo y adopción. Entonces este es importante, porque lo primero que trae es Efesios es paralelo a Josué. Entonces él viene y nos trae aquí a Josué, porque Josué es muy importante dentro de las escrituras, porque Josué fue el gran líder atrás, ¿sí? Al lado de Moisés. Entonces aquí nos muestra Efesios es paralelo a Josué. Entonces miramos un poco de este mensaje en el párrafo 34 de Efesios es paralelo a Josué, que nos está enseñando un poco lo que es todo esto. Dice: ahora el libro de Efesios, como apenas estamos diciendo, en mi opinión, uno de los libros más grandes del Nuevo Testamento, no deja donde el calvinismo termina en un extremo y el armenianismo termina en el otro extremo, pero el libro de Efesios lo une y coloca posicionalmente a la iglesia. Entonces esto es para poner en posición a la iglesia, y dice: ahora yo he tipificado a Josué, ¿sí? ¿Se fijaron? Israel fue traído fuera de Egipto, y hay 3 etapas de su jornada. Una etapa fue salir de Egipto, la siguiente etapa fue el desierto, y la siguiente etapa fue Canaán. Ahora, Canaán no representa la edad del milenio, solo representa la edad del vencedor, la dispensación de vencer. Porque en Canaán ellos mataron y quemaron y tomaron ciudades, y no habrá muerte en el milenio. Pero otra cosa que hace, trae la justificación por fe, después de que creyeron en Moisés y dejaron Egipto, santificación siguiendo bajo la columna de fuego, y la expiación del cordero del sacrificio en el desierto, luego entrando en una tierra que había sido prometida. Entonces ahí está un poco lo que él está diciendo, porque él está trayendo este trasfondo acá, comparándolo con los santos en Cristo,
para hoy. Entonces él dice que aquí salieron en 3 etapas. Entonces aquí vemos la primera etapa, Israel en Egipto, ¿sí? Aquí la segunda etapa, Israel en el desierto, y aquí la tercera etapa, Israel en Canaán, ¿sí? Entonces vemos que aquí el Señor Dios viene para sacarlos de la esclavitud a los israelitas, porque ellos estaban allí oprimidos bajo el yugo del faraón y bajo la esclavitud. Ellos estuvieron por 400 años, entonces Dios viene y los saca con mano fuerte y poderosa de allí, porque Él le hizo la promesa a Abraham que lo llevaría a ellos cuando se cumpliera este tiempo acá a la tierra prometida. Entonces aquí este era el destino que ellos debían de llegar por parte de Dios, porque Dios mismo los iba a guiar. Entonces Dios los saca a ellos y viene y trae los juicios, trae plagas, trae estas, lo que dice la escritura, las 10 plagas de Egipto, pero al final Él, cuando los fue a sacar ya de Egipto, Él trae y Él demandó que aplicaran una señal. Entonces esa señal es muy importante mirarla aquí dentro de las escrituras, porque esta señal estaba aquí, ¿sí? Con un cordero. Entonces aquí ellos estaban en Gosén, entonces aquí en Gosén, ¿sí? Ellos tuvieron que aplicar la señal. Entonces bajo la señal, que era aplicar la sangre, que ellos tenían que tomar un cordero por familia, comérselo apresuradamente para poder salir, pero ellos tenían que aplicar aquí la sangre, ¿sí? Bajo el lintel de la puerta, para poder que Dios pasara por alto y no los acobijara los juicios a ellos, ¿sí? Porque Dios estaba pasando por allí. Y entonces vemos que allí empezó la salida con el cordero, porque aquí este corderito, recordemos que el Señor Jesús fue el que viene representando estos tipos de sombras, porque Él fue el cordero de Dios. Entonces aquí Él fue el cordero inmolado, el cordero de Dios que vino aquí a la cuenta cruz para derramar su sangre por nosotros. Entonces aquí está la segunda etapa, porque aquí está también en 3 etapas. Entonces encontramos aquí la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa, ¿sí? Entonces es importante mirar aquí el trasfondo del Señor Jesús, porque aquí ellos tuvieron que tomar este corderito, tenían que poner la mano sobre este corderito y salir identificados con el cordero, que era la expiación para ellos. Entonces al salir ellos ya aquí en el desierto, ya empezó también a seguirlos la columna de fuego. Entonces aquí vemos la columna de fuego, ¿sí? Y un profeta que fue Moisés. Entonces allí vemos la columna de fuego, y aquí también miramos entonces la columna de fuego, porque aquí la columna de fuego también viene, ¿sí? Representado también en forma simbólica, que vino en forma de paloma. Entonces siempre el Espíritu Santo está representado allí, pero realmente vemos que aquí era la columna de fuego también repartiéndose sobre sus discípulos para empezar la iglesia. Entonces aquí vino como lengua de fuego, se repartió en ellos, y allí trajo el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces aquí vemos que Dios trajo la ley, y aquí entonces levanta al pueblo de Israel y lo trae aquí, y aquí les trae la ley. Entonces aquí está la ley, ¿sí? Y trae los mandamientos a través de Moisés. Entonces ellos caminaron a través de esas etapas de gracia, que es lo que él está diciendo aquí. Entonces aquí en el párrafo 42 dice: había 3 etapas de la jornada, y hay 3 etapas de esta jornada, porque somos justificados por medio de la fe, creyendo en el Señor Jesucristo, dejando la tierra de Egipto, salimos, y entonces somos santificados por medio de la ofrenda de su sangre, lavados de nuestros pecados, y llegamos a ser peregrinos y extranjeros, afirmando que estamos buscando una tierra, una ciudad que viene, o una promesa. Así lo hizo Israel en el desierto, extranjeros sin lugar para descansar, viajando noche tras noche, siguiendo la columna de fuego, pero finalmente llegaron a la tierra prometida, donde ellos se establecieron. Ahí es a donde llega el creyente. El primero llega a un reconocimiento de que él es un pecador, luego él es separado por las aguas, el lavamiento de la palabra por la sangre, o el lavamiento del agua por la palabra, mejor dicho, creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, siendo justificados por fe, él llega a ser participante, está en paz con Dios por medio de Cristo, bautizado en el nombre de Jesucristo para meterlo en la jornada. Lo captan en la jornada. Entonces él llega a ser un extranjero y un peregrino. Él está camino a ¿qué? A una promesa que Dios le hizo. Entonces allí nos está mostrando que esto es importante, porque aquí
los que da testimonio en el cielo, ¿sí? Que viene a ser uno. Entonces nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Verbo es el Hijo, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son parte de un ser, ¿sí? Y entonces este ser tiene un nombre que es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo viene aquí, ¿sí? Porque aquí hay perdón de pecados, es su nombre. Entonces aquí miramos su nombre, porque esto es importante, ¿sí? Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre, ¿sí? Entonces, como yo soy padre de 2 hijas, pero también soy hijo porque nací de mujer, pero también soy un ser humano. Entonces yo tengo un nombre, mi nombre es John. Entonces así es aquí que este Padre, este Hijo, Espíritu Santo tiene un nombre, el cual es Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que venir bajo el arrepentimiento, porque Pedro, cuando trajo la fórmula eterna del Espíritu Santo, ellos dijeron qué debemos de hacer para obtener eso que ustedes tienen. Entonces ellos se compusieron de corazón y Pedro les dice allí, si lleno el Espíritu Santo, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis esto que ustedes veis. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces esto es importante, porque aquí el Señor Jesús trae el nuevo nacimiento a través también, esa fue la primera doctrina del Señor Jesús, y le viene a hablar a un gran maestro que conocía las Escrituras, el cual era Nicodemo. Entonces el Señor le dice: tenés que volver a nacer otra vez, ¿sí? Entonces el que no nace del agua, entonces aquí está el agua, el bautismo, porque Juan el Bautista, él dijo: yo a la verdad, porque Juan presentó al Señor Jesús y él dijo: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces él ya bautizaría en fuego. Entonces aquí está el bautismo en agua, y aquí está bautismo en fuego. Porque el bautismo en fuego fue cuando Dios puso verdaderamente su iglesia, ya en la primera edad, en la edad apostólica, allí. Entonces miramos la importancia que es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice aquí: Israel todavía no había recibido la promesa, pero ellos iban en su jornada y sin levantar. Por favor, entiendan, allí en donde ustedes, los nazarenos, los peregrinos de santidad y demás, cayeron, porque Israel, cuando ellos llegaron al lugar de Cades Barnea, cuando los espías fueron allá y dijeron: la tierra es grande, pero algunos de ellos regresaron y dijeron: no podemos tomarla porque las ciudades están fortificadas y demás. Pero Josué y Caleb se pararon y dijeron: somos más que capaces de tomarla. Por causa de sus declaraciones documentadas y afirmadas, ellos creyeron en 2 obras de gracia: justificación y santificación, y no se podían mover más adelante. Y escuchen, toda esa generación pereció en el desierto, pero 2 que fueron y entraron a la tierra prometida y trajeron la evidencia que era una tierra buena, y éramos más que capaces de tomarla, porque era la promesa de Dios. Entonces vez de que la gente siguiera adelante, recibiendo el Espíritu Santo, hablando en lenguas, recibiendo el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, señales, maravillas, milagros, ellos sintieron que derrumbarían su tradición de doctrina. ¿Y qué le sucedió? Pereció en la tierra. Eso es correcto. Entonces allí vemos la jornada de Israel, que caminaron bajo esas 2 etapas, ¿sí? Porque ellos no creyeron hasta entrar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, porque vinieron los espías y los desanimaron. Y allí dice: pero los creyentes, el equipo de Josué y Caleb, que iba hacia la promesa, ellos siguieron su camino entrando a la tierra y tomaron la tierra y se establecieron en la tierra como una posesión. Y nunca nos detenemos en justificación, santificación, sigamos adelante al bautismo del Espíritu Santo. No nos detengamos en creer en el Señor Jesús siendo bautizados, no nos detengamos porque Él nos limpió de una vida de pecado, pero ahora sigamos adelante a una posición, a una promesa del bautismo del Espíritu Santo. Porque Pedro dijo en el día de Pentecostés: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para aquellos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamaron. Entonces ahí está el mensaje de opción, que es importante aquí mirar. Entonces que ellos caminaron bajo estas 2 etapas de gracia, pero no pudieron entrar. Vinieron hasta Cades Barnea. Entonces aquí ellos
ellos vinieron en la mera frontera, hasta acá de Barnea, pero no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces aquí venía Josué y Caleb, entonces aquí el equipo de Josué y Caleb fueron los que entraron, pero no entraron todos los que salieron de Egipto, sino que solamente entraron Josué y Caleb y los hijos de los que salieron de Egipto. Entonces allí, porque ellos, por no creer, porque Hebreos también dice que Dios juró que no entrarían en su reposo. Entonces la tierra de reposo era esta tierra, la tierra de Canaán. Entonces Dios juró que no entrarían y ellos todos quedaron postrados en el desierto, según nos dice la carta de los Hebreos, que es la carta de los Hebreos, nos está mostrando el capítulo 3, el capítulo 4 hablando de ese reposo, pero en Hebreos capítulo 6 nos está hablando de los creyentes fronterizos. Entonces aquí está también el creyente fronterizo, porque ellos llegaron hasta la mera frontera, ¿sí? Entonces allí vemos que aquí también, para mirar este cuadro aquí también, ¿sí? Porque no, hay muchos que no quieren llegar aquí hasta el final con Dios, porque nosotros tenemos que llegar a Dios, ¿sí? Tener un encuentro personal con Cristo y nacer otra vez de su Espíritu para que Él ponga el Espíritu en nosotros. Entonces esto es importante mirarlo porque es el mismo cuadro, ¿sí? Entonces aquí está el Jordán, el río Jordán. Ellos tenían que cruzar el Jordán, pero Josué fue el nuevo líder que los cruzó, porque Moisés los trajo hasta aquí y les enseñó la tierra y les mostró todas estas cosas, pero él no pudo tampoco entrar, ni ellos tampoco entraron. Entonces vino Josué, porque Josué es tipo de el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos a Josué, es muy importante. Seguimos mirando un poquito el mensaje de opción. Ya en los hijos manifestados de Dios, en el segundo estudio que él hace, y el párrafo 19, para que lo estudien con cuidado, porque esto es un mensaje muy especial. Y dice entonces el 19, hablando de Josué, el nuevo líder. Y dice acá, pero ahora sigamos adelante, se fijaron entonces en Moisés, ese gran obrador de milagros que trajo a Israel a través de la tierra y los trajo hasta la tierra prometida, pero no los colocó en la herencia de ellos. Él no les dio su herencia, él los guió hasta la tierra, pero Josué le repartió la tierra a la gente. Eso es correcto, y Cristo trajo a la iglesia al lugar donde su posición fue hecha a ellos, fue dada a ellos, solo tenían que cruzar el Jordán, pero el Espíritu Santo es quien coloca a la iglesia en orden. Entonces ahí está el Espíritu Santo poniendo el orden en su iglesia, porque Él es el que le da el nacimiento a cada uno. El Josué de hoy pone a la iglesia en su orden, dándole a cada uno dones, lugares, posición, y Él es la voz de Dios hablando a través del hombre interior que Cristo ha salvado, el Espíritu Santo. Ahora lo ha colocado, lo ha captado hasta el momento. Ahora estamos entrando en el libro de Efesios, ahora es la misma manera. Él está colocando en posición a la iglesia donde pertenecen. Ahora Josué los colocó en la tierra natural. Ahora el Espíritu Santo está colocando a la iglesia posicionalmente en la tierra, que ellos, en la posición en la que ellos pertenecen, su herencia. Entonces allí están las dos maneras en cuales Dios está lidiando, ¿sí? Porque aquí Josué los puso en la tierra natural, pero aquí el Espíritu Santo también nos pone en esta tierra, porque esta es la tierra prometida para nosotros, o la patria, porque aquí Dios no pudo lidiar con Israel sino en su tierra, ¿sí? Pero aquí también Él no puede lidiar con su iglesia sino en su patria. Entonces aquí vemos esta jornada, porque aquí la santificación nosotros tenemos que venir, ¿sí? Porque por una sola ofrenda hizo perfectos. Entonces aquí nos hizo perfectos. Ahí nos está hablando en la escritura a los santificados. Entonces nosotros somos perfeccionados en Él, ¿sí? A los santificados, poniendo nuestras manos, ponemos entre nuestras manos aquí en el Cordero de Dios, ¿sí? Porque Él ahorita es el Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él viene representando el corderito que ellos tenían que usar acá, ¿sí? Para traerlas, que Dios los expiara a través de su sangre, de la sangre de este corderito inocente. Pero ahorita nosotros tenemos que poner las manos en Jesucristo para poder traer la vida que está en Jesucristo, o sea, el Espíritu Santo, porque esto es importante para poder recibir el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos perfeccionados, ¿sí? Ahí nos dice la escritura vamos a mirar también Hebreos, el capítulo 9,
Hebreos capítulo 9 y el verso 11, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo ofrecido eterna redención. Ahí está la redención, que es eterna, con una sola ofrenda. Allí nos entra al lugar santísimo. Esto es importante, pero dice allí y dice: porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está la promesa del Espíritu Santo. Entonces aquí Cristo se ofreció con su sangre, que es perfecta, para entrarnos nosotros entonces al lugar santísimo. ¿Sí? Santísimo. Porque aquí entonces encontramos otro lugar santo y lugar santísimo. Entonces él aquí nos entra a este lugar santísimo. ¿Sí? Porque esto es lo que estamos nosotros queriendo mostrar un poco, porque cuando usted nace otra vez de su espíritu, aquí entonces usted está bajo el dominio del Espíritu de Dios. Entonces usted nace una nueva creación, porque todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, según 2 Corintios. Entonces nos muestra aquí ya que usted es formado y usted nace también como un bebé, así como nace aquí en este primer nacimiento, aquí nace también como un bebé. Entonces este bebé empieza a crecer a una estatura, ¿sí? La cual es la estatura de un varón perfecto, ¿sí? Aquí la estatura de un varón perfecto. Entonces aquí miramos estas 7 virtudes que habla la palabra de Dios, para Dios poder poner de él, de su espíritu, que es su amor. Entonces él viene y trae todas estas virtudes cuando usted nace de su espíritu, porque el espíritu es el que las trae y lo forma, y usted empieza a crecer y él se empieza a alimentar solamente de la palabra de Dios. Entonces esto es importante, porque él no nos deja a nosotros bebés, sino que nos sube a la estatura de Cristo. Entonces nosotros subimos a la estatura de Jesús, porque ese es el propósito de Dios. Entonces 1 Corintios 12, 13 nos dice que por un solo espíritu, todos fuimos bautizados. ¿Sí? Todos fuimos bautizados, a todos se nos lleva a ver de un solo espíritu. Allí no hay excepción de personas, Dios los trae a todos y los entra aquí para formarlos a la estatura de Cristo. Entonces ese es el propósito por el cual trae Dios su espíritu, para formar sus hijos. ¿Sí? Entonces nosotros nacemos aquí en este dominio bajo el Espíritu Santo. Aquí no nos unimos a este cuerpo, aquí nacemos en este cuerpo. Entonces nacemos en la familia de Dios. Entonces es importante. Entonces allí, ¿cómo entramos nosotros allí? Poniendo las manos sobre la ofrenda perfecta. La ofrenda perfecta es la que nos entra, porque él también es sumo sacerdote, el cual nos entra hasta el lugar santísimo. Entonces es importante mirar todas estas cosas, para mirar un poco lo de Josué también, porque aquí ya estos son los hijos manifestados de Dios. Cuando usted nace un hijo de Dios, usted nace ya para subir también a la adopción, porque la Escritura dice que no hemos recibido, que no estamos bajo el espíritu de esclavitud, sino bajo el espíritu ya de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces ahí está, parte 3 ya, en lo que es la posición en Cristo, porque también nos dice que su nacimiento no es su colocación. El nacimiento es una cosa y su colocación es otra, o su posición en Cristo. Entonces ahí miramos el párrafo 28 del tercer estudio que él hizo. Párrafo 28 del mensaje La posición en Cristo. Dice así, hablando de Josué también, porque esto es importante. Aquí
28, dice, y Jesús al espiritual, a la gente que va, nos ha prometido un Espíritu Santo desde el principio. Jesús nos guió hasta la promesa, pero el Espíritu Santo vino como Josué para tomar control y guiar y dirigir y para poseer la tierra o poseer la iglesia. Nos damos cuenta básicamente entonces que es nuestra tierra. Entonces ahí está que Josué aquí vino representando a Jehová Salvador. Jesús es Josué, Jesús Salvador, pero cuando Él vuelve en la forma del Espíritu Santo, Él viene para colocar su iglesia, ¿sí? Para guiar su iglesia. Entonces aquí Él está guiando su iglesia y Él aquí ha puesto también, porque esto también es la iglesia en toda la edad. Entonces Él aquí puso un fundamento, el cual está sobre apóstoles y profetas. Entonces Él viene aquí, pone ese orden, pone ese fundamento. Entonces desde allí empezamos nosotros a edificar, porque el apóstol Pablo nos dice también que él es como perito arquitecto, él puso el fundamento. Entonces nosotros tenemos que solidificar sobre ese fundamento, en la palabra, en el Nuevo Testamento, porque ya el Señor Jesús nos trajo el nuevo pacto. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto, y esto entonces lo que decimos es por gracia. Entonces ahí vamos a seguir estudiando un poco más. Es muy importante estudiar este mensaje, el mensaje de opción, ¿sí? Allí en la aplicación La Mesa, ahí lo pueden descargar, lo pueden estudiar, lo pueden escuchar también, ¿sí? Porque es muy importante escuchar la palabra y escuchar el mensaje. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.